won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Esperamos que este webinar sea una oportunidad valiosa para aprender a intercambiar ideas y encontrar soluciones a los desafíos actuales en el mundo de las ventas y la gestión comercial, desde la identificación de talento hasta las herramientas esenciales para maximizar el rendimiento en ventas. En Líder Empresarial, nuestra misión es conectar a personas a través de historias de éxito y este evento no es una excepción. Antes de comenzar nuestra conversación, me gustaría presentarles a nuestros distinguidos y destacados ponentes, con una trayectoria excepcional y con un profundo conocimiento que nos guiarán a través de aspectos cruciales en el mundo comercial. Abordaremos la evolución en tendencias de compra, las estrategias de venta más efectivas y los secretos para mantener motivados a los equipos comerciales en un entorno cada vez más competitivo. Prepárense para una sesión llena de insights valiosos y estrategias innovadoras. Si tienen preguntas, anótenlas en el chat y si va dirigida a algún ponente en específico, por favor ahí pónganle, que eso lo vamos a ver al final. Ponentes: Ana Daniela Portillo, Chief of Staff en New México, filial de la empresa de tecnología en servicios financieros más grande y innovadora de América Latina, de origen brasileño, con más de 1,000 empleados en el país. New lucha contra la complejidad de las personas para que recuperen el control de su dinero. Roberto Martínez López, director comercial, Canal Moderno en Leche San Marcos, empresa de productos lácteos con sede en Aguascalientes, con la experiencia de 60 años en el mercado y con presencia en 22 centros de distribución en el país. Empresa mexicana con más de 1,500 colaboradores y ex-FEMSA. Ana Montero, Head Monetization and Partnership in Rappi México. Lidera la construcción de relaciones comerciales a largo plazo con todas las marcas. Su enfoque se centra en el desarrollo de un marketing integrado y la implementación de estrategias 360 que redefinen la experiencia del usuario. Rappi, plataforma líder del comercio local y servicios digitales en América Latina. Recientemente fue reconocida como una de las compañías más influyentes del mundo por la revista Time 100. Viviana Bonilla, PR y Marketing Manager en Sofitel México City Reforma, número de embajadores 391 personas. Pionero de la hotelería francesa de lujo, Sofitel lleva más de 60 años compartiendo con el mundo el arte de vivir a la francesa. Todo empezó con la apertura del primer hotel en 1964 en el corazón de la región francesa de Alsacia. Bueno, pues estamos encantados de tenerlos a todos estos expertos con nosotros el día de hoy. Y estamos ansiosos por escuchar sus perspectivas sobre las estrategias efectivas en el mundo comercial. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este gran panel. Lo primero que vamos a ver es el rol del dueño y la superación de su dependencia. Muchos negocios comienzan con el dueño como mejor vendedor, como ya lo sabrán. ¿Cuáles son sus estrategias para desarrollar un equipo que pueda superar esta dependencia y asumir roles de liderazgo en ventas? Ana Daniela, ¿nos ayudas? Tienes 2 minutos. Gracias. Antes que nada, agradezco mucho la invitación. Como no, estamos muy emocionados de poder participar en este evento, así que muchas gracias.
Como bien dices, Javier, el dueño suele ser el mejor vendedor porque es la persona que comienza pensando y creyendo en su misión. Y de hecho, David Vélez, el fundador de Nu, es un gran vendedor. Él empezó su carrera antes de Nu, trabajó en un fondo de inversión. Entonces, lo que hacía casi todos los días era juntarse con emprendedores, escuchar su visión de producto y decidir si invertir o no. Y esa es una mentalidad que nos ha transmitido en toda la compañía. Y lo que pensamos es que cada uno de nosotros somos vendedores, desde las personas que desarrollamos el producto hasta los que interactuamos con el cliente en el proceso de atención al cliente. Para darte un ejemplo, el área de producto, que no suele ser un área considerada como vendedores, ellos lo primero que hacen cuando están a punto de lanzar un nuevo producto es desarrollar una propuesta para prensa acerca del producto. Entonces, desde el paso cero ya están pensando en cómo van a vender este producto. Desarrollan la nota de prensa y de allí se basa cómo van a desarrollar el producto. Entonces, no solo es la persona que está haciendo el vendedor del producto, del servicio, sino que el producto en sí mismo tiene que ser suficientemente bueno para venderse por sí solo. Entonces, Bien. esto para nosotros es súper importante. Y pues obviamente también contamos con mucho entrenamiento y procesos de retroalimentación para asegurarnos de que los equipos siempre estén mejorando en sus capacidades de relacionamiento con los clientes. Entonces creo que eso es lo más importante. Uno, tener una cultura en la cual todo el mundo es vendedor de la empresa, no solo el cofundador. Y dos, tener estos sistemas de retroalimentación en el cual todos estamos mejorando en nuestras comunicaciones hacia el cliente. Muy bien. Muchísimas gracias, muy interesante, Ana Daniela. Vamos a darle también aquí la oportunidad. Roberto, tienes 2 minutos. ¿Tú qué opinas? Hola Javier, buenas tardes a todos. Para mí, pues un gusto, un placer estar compartiendo esta sesión que seguramente va a ser muy interesante. Una gran pregunta para los dueños, para la gente que empeña sus sueños, quizá algunas veces. Yo lo separaría en dos caminos o dos vertientes. Una, primero definir el sendero que queremos transitar nosotros en la compañía. Si nuestra prioridad o nuestra emergencia, urgencia está en el lado de las ventas o el lado comercial, pues podemos definir principalmente si es un portafolio que queremos expandir, si queremos llegar a otras cuentas diferentes a las que hoy tenemos o con las que hoy contamos, si queremos tener un empaque más fuerte para nuestro producto, para nuestra marca, si la penetración en el mercado es lo que hoy nos apremia, pues tendríamos que conseguir un rol o un perfil que realmente tenga estas fortalezas comerciales. Si el sendero que queremos transitar es el de rentabilidad, si estamos en esa disyuntiva en donde la rentabilidad apremia porque o cerramos el negocio o cerramos la empresa o nos mantenemos a flote con beneficio financiero, pues entonces vamos a ir en busca de un perfil que sea financiero. Ninguno está peleado con el otro. Podemos transitar a la vez en los dos senderos, pero sí tener la claridad desde el principio. Muy interesante, me pareció muy interesante la pregunta en cuanto al rol que depende del dueño o que hace el dueño, que es el gran vendedor, y después cómo darle esa dependencia o cómo quitarse esa dependencia de ser unipersonal prácticamente la empresa. Bueno, lo principal es desactivar completamente estos cortocircuitos que pueden generarse dentro de la compañía en donde no tenga peso esta figura comercial o esta figura financiera o la figura de recursos humanos, y en los acuerdos que se lleguen en las sesiones, después vayan a buscar al dueño, el dueño se convenza de que es otra postura la que tiene que conseguir la organización en ese momento y empiece a tener estos problemas o socavar estos liderazgos en donde pues finalmente van a regresar otra vez a la dependencia del dueño. Yo creo que sería definir primero la transición que queremos hacer o que queremos lograr, darle completamente el empoderamiento a estas figuras para que tomen el liderazgo de la compañía. El dueño, con toda su visión y con toda su pasión y con toda su inercia y todo lo que quiere a su empresa, confiar en estos liderazgos y fortalecerlos hacia adentro de la compañía para que pueda también el desprenderse y no mantenerse como este gran vendedor permanente en la empresa.
Interesante. Muchísimas gracias, Roberto, por tu participación. Vamos a pedirle también a Viviana que si nos puede apoyar desde su punto de vista. Viviana. Claro. Bonjour a todos. Nuevamente agradecerles por la invitación. Me siento muy afortunada de estar hoy con ustedes y compartir un poco como más el detalle de lo que es Sofitel. Y bueno, me parece muy interesante la pregunta. Creo que también como marca debemos de considerar tener estas herramientas de ventas para todos nuestros embajadores. Nosotros justo como lo mencionabas, Javier, somos 310 personas embajadoras de la marca porque realmente nosotros nos reflejamos como embajadores porque somos quien refleja la esencia de la marca y de la compañía. Entonces, dicho eso, creo que es fundamental el poder ofrecer estos cursos de capacitación, cursos de coaching a todos nuestros embajadores para que realmente Ciencia tengan de viva voz como la experiencia que nosotros queremos reflejar hacia todos los huéspedes. Creo que también algo muy importante es que realmente todos y cada uno de nosotros vivamos la experiencia completa de la marca. Creo que es muy diferente el que te digan que tienes que vender un producto, pero cuando realmente tú no lo pruebas, es muy diferente el cómo tú lo puedas vender. Creo que eso es algo fundamental y realmente sí puedes ver que el cliente final tiene un impacto completamente positivo y logras fidelizar a todos tus clientes cuando haces este tipo de gestiones. Muy interesante. Muy interesante. Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, la verdad, esa parte, tú puedes, para querer, tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, ¿no? A final de cuentas, lo que vendemos son emociones y eso, pues, se transmite, ¿no? Tal cual, y justo añadiendo un poco algo que siempre les comento como en capacitaciones, es nosotros no vendemos habitaciones y nosotros no vendemos cenas, vendemos una experiencia y creo que también por algo y una parte fundamental de esto que va un poco más enfocada en la parte de marketing es el storytelling. Nosotros cómo vendemos el producto y cómo contamos una historia a través de esta marca. Pues muchísimas gracias, Viviana. Súper interesante. Muchas gracias a los tres. Y bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice, más que nada, ahora que enfrentamos un desafío único, no existe una carrera definida para ser vendedor y lo sabemos, lo que significa que un mal vendedor a menudo se refleja en la elección del jefe. ¿Cómo identificar a los miembros potenciales? Porque es algo que vi en muchas empresas y siempre me están preguntando igual, ¿cómo le hago para contratar a alguien que realmente me dé resultados? ¿Y cómo detectan a quien no son adecuados para vender? A ver, Ana, ¿me ayudas con esta respuesta, por favor? Claro que sí. Primero que nada, gracias. Gracias por la invitación. Me fascina poder compartirles un poquito de la locura que tenemos acá en Rappi. Entonces, básicamente para nosotros se llama actitud, ¿no? Esa actitud que tenemos, porque a final de cuentas, pues sí, Rappi sigue siendo un startup, pero es un startup gigante, ¿no? Entonces, en donde cada vez estamos creciendo más, tenemos más procesos y esto significa que esa actitud debe de ir acompañada de una resiliencia importante y una adaptabilidad a esos cambios tan rápidos que tenemos, porque todavía tenemos ese ADN de startup, ¿no? Entonces, para mí significa mucho eso, es esa adaptabilidad al cambio y sobre todo, cómo hacemos fit esa persona que vamos a contratar con el cliente con lo que lo queremos emparejar, ¿no? Es mucho hacerle como de matchmaking, en donde también es la persona correcta en el momento correcto con el cliente correcto. Si ponemos una persona que es sumamente analítica con un cliente que lo que único que quiere tal vez no vaya a funcionar, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese sweet spot en la gente en donde traiga la actitud y esa combinación perfecta entre análisis, actitud y ese matching con la marca, sobre todo para ver qué es lo que quieren y sobre todo también ahí para que podamos lograr esa intimacy, ¿no? Y podamos entender qué es lo que le duele a la marca o al cliente para que también nosotros veamos qué medicina le damos, logremos ese resultado que quieren, ¿no? Entonces, para mí sí, me gusta hacer esa analogía de que de repente nosotros como líderes terminamos siendo como los matchmakers para tener esa pareja perfecta y logremos un buen resultado. Perfecto, muy interesante, Ana. Muy bien. Roberto, ¿nos ayudas, por favor? ¿Qué opinas? Claro, Javier. Claro, con mucho gusto. Yo me voy a centrar mucho en esta pregunta, en la identificación
¿Y cómo vamos a evaluar al equipo comercial? ¿Cómo lo identificamos? Una política en San Marcos que tenemos nosotros es el desarrollo del talento interno en esta percepción de la selección o el reclutamiento. En los últimos 3 años, particularmente en mi departamento, el 15% de las vacantes las hemos ocupado con personal externo de la empresa. Hacemos una selección, un reclutamiento, como seguramente ya todos los que estamos aquí lo hemos corrido en algún momento, pero el 85% de las vacantes se cubren con personal interno de la compañía. Vendedores que son promocionados a supervisores, supervisores que son promocionados a jefes de venta a gerentes de series. Es una política que tenemos en San Marcos. Eso es importante porque también la gente puede notar que tiene un desarrollo interno dentro de la compañía, que tiene un plan de vida, un plan de carrera, y eso siempre siempre le va a abonar a esa determinación que estamos buscando siempre en los equipos de venta. Ahora, en el lado de la medición o de la evaluación, los indicadores o los KPI, los factores críticos de éxito, sí tendrán que ser numéricos. En las ventas somos números, no somos nada más promesas o no somos nada más buenos sueños o buenas intenciones. Si somos números, entonces sí definir los factores críticos de éxito de cada uno de los roles. En este sentido, mi recomendación sería, y así lo trabajamos también muy bien en San Marcos, el primero de ellos será el que tenga la mayor ponderación de los 5 factores de éxito. Pueden ser más o pueden ser menos. Nosotros hemos estudiado que 5 es un número razonable. Más o menos que eso son variables que difícilmente podemos administrar. Y de estos 5, el primero es el más importante en ponderación y es el más importante también para la compañía. Este indicador es la rentabilidad del negocio. Ese último renglón del estado financiero que a todos nos interesa o nos debe de interesar siempre es el que va a mandar en los KPIs de todos los colaboradores de la organización. A partir de ahí, pues ya serán también los indicadores que atiendan al departamento. En 2 vertientes es cómo vendo más, cómo le abono a ese también primera parte del estado financiero, y en segundo lugar, en la contención, cómo tengo la contención de los gastos, que es la parte baja del estado financiero, ¿no? Logrando esta ecuación, teniendo esta fórmula, pues muy seguramente vamos a lograr buenos resultados. Particularmente en este punto sí me gustaría a mí tomarme la libertad para recomendarles un libro, se llama Alineación Total, de Riams-Caden. No tiene desperdicio este libro si están buscando cómo estructurar los KPIs o los factores críticos de éxito de su organización. Él es un experto en desarrollo de estrategias. Búsquenlo, van a ver que van a tener muy buenas ideas para poder estructurar. Desde recursos humanos, capital humano también juega un papel importante en cómo cascadeamos esta información, cómo permea toda esta colaboración, de que se adueñe el colaborador de los KPIs de la compañía y siempre dirigidos a tener una mejor rentabilidad en el negocio. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Pues Gracias. vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, los vendedores son considerados los rockstars de las empresas. ¿Hasta qué punto confían en que representen adecuadamente a su empresa frente a clientes y stakeholders? Y la segunda es, ¿cómo logra conectar con el equipo comercial con el resto de la empresa? Porque a veces no nos quieren a los de ventas. A ver, Roberto, ayúdame, por favor. Ahora empezamos contigo. Gracias, Javier. Mira, esta inquietud que en las ventas siempre, cuando los resultados se dan, fuimos todos en la compañía, ¿no? Todos los colaboradores participan, todas las áreas tienen su parte de la estrella, se alinearon los astros y todos ganamos. Pero cuando los resultados no se dan o los objetivos no se logran, pues resulta que el malo de la película o el villano de la película, pues regularmente es el vendedor. Entonces, en este sentido, es cómo nos estructuramos para que realmente asegurar que mi rol o mi contribución dentro de la compañía apunte hacia una mejor ejecución de los vendedores. Yo sí estoy en cuentas por cobrar, en fiscalización, en cuentas por pagar, en marketing, en trade marketing, en el almacén, en el mantenimiento de los vehículos. Yo tengo que asegurarme de que toda mi contribución a la compañía es en esa parte que está en la punta de la lanza, que es el vendedor, porque finalmente él es el que trae el ingreso o el que concluye la actividad, que es importante la de todos, pero concluye finalmente en cómo lograr esa venta.
que de ahí es de donde pues, se desdobla efectivamente todo lo demás. Entonces, yo lo definiría en eso, como las áreas de staff, las áreas de soporte, siempre estamos acompañando a la parte comercial, siempre habrá formas en las que mejorar la parte comercial, pero las áreas que también se sientan parte de estos éxitos, pero principalmente también de los fracasos. Cuando Bien. las cosas no se dan, cuando los propósitos no se cumplen, estudiar toda la cadena de suministro que tenemos con el staff y de ahí seguramente entre todo el talento que convive en la organización vamos a llegar a mejores conclusiones. Perfecto. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. Ana, ¿tú qué opinas? Mira, a mí me parece una pregunta súper, súper interesante. Creo que de repente, y esto va a sonar a terapia, yo creo, a que de repente el equipo de ventas es el equipo más incomprendido, ¿no? Y como bien dice Roberto, hay muchas veces que somos o los villanos o los héroes de la película, y normalmente somos el villano, ¿no? Entonces, aquí yo creo que todo se resuelve o todo cae en un tema de comunicación, ¿no? Y cómo hacemos esa bajada de, a ver, esto es lo que yo hago con el resto de las áreas, estos son mis indicadores, lo que tú haces, cómo impacta en lo que yo hago y también cómo lo que hace el equipo de ventas, cómo impacta en el resto, ¿no? Y es esa empatía con el resto de equipos, es esa comunicación y esa cultura de colaboración y de verdad de co-creación de los procesos y de alineación de diálogos. Esto suena claro como una utopía y creo que es el sueño de todo director de ventas, el que pues en algún momento ventas va a estar alineado con producción y con lo que quiere marketing, ¿no? Y además también en algún día se va a alinear con lo que quiere finanzas, ¿no? Pero de poquito en poquito creo que es como podemos ir avanzando de manera conjunta, ¿no? Y para mí esto se vuelve en empatía. Si yo te rasco la espalda, ¿cómo me rascas de lado? Entonces, yo lo veo así y es como tratamos de permearlo en el resto del equipo aquí dentro de Rappi, es hablémonos, veamos cómo yo te puedo ayudar a que tú salgas del problema en el que estás y cómo lo que tú haces en tu día a día hace que mi trabajo sea más sencillo de cierta manera, ¿no? Y pueda llegar a mi cuota y al final de cuentas, pues el equipo comercial esté contento, ¿no? Pero para mí todo esto se basa en comunicación, en apertura y sobre todo también en esa apertura al cambio y a tratar de entender lo que está pasando al de al lado. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Ana Daniela, por favor, ¿nos ayudas? Sí, claro, gracias. Antes que nada, quiero enfatizar lo que había mencionado al principio. Nosotros en Nu pensamos que todos los empleados de Nu son embajadores. De hecho, todo el mundo nos llamamos Nu Bankers, porque pues sí, todos somos embajadores y vendedores de Nu. No importa si trabajamos en producto o atención al cliente. Y entonces confiamos en que cada uno de nuestros empleados pueda tomar decisiones con base a lo que es mejor para la compañía. Y lo que decidimos que es mejor para la compañía es que vivamos nuestros 5 valores. Y con ese marco es como tomamos cualquier decisión. Dentro de los 5 valores, el primero es el que les mencioné, que nosotros queremos que nuestros clientes nos amen fanáticamente y entonces todas las decisiones vienen de allí. Y eso permite que podamos tener o darles mucha autonomía a cualquier persona que interactúa con clientes, por ejemplo. Y luego la otra cosa que creo que es importante es, como estaba mencionando, tenemos estos mecanismos de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que atiende a un cliente que me marca por una duda o algún problema, luego ese cliente califica cómo fue la interacción. Y entonces eso hace que nosotros estemos muy al pendientes de si es que fue una interacción apropiada que reflejó nuestros valores o no. Y lo hacemos tanto para llamadas telefónicas como también para correos. Tenemos unos algoritmos que hacen un análisis de cómo se siente el cliente y entonces para nosotros como que ese es el círculo que ayuda a que pues uno sí podamos distribuir toda la responsabilidad a cada uno de los empleados de la empresa, pero también como aportarles estas herramientas para que vayan mejorando en sus comunicaciones. Muy bien, muchas gracias, Ana Daniela. Muy interesante, ¿eh? Yo creo que es un reto, digo, cómo proyectar y cómo dices,
cómo hacer esa pasión que también la viva el cliente, ¿no? Cómo transmitir eso, y es todo un reto, ¿eh? Muy, muy interesante. Finalizamos discutiendo las herramientas y habilidades esenciales para el éxito de un vendedor. ¿Podrían compartirnos cuáles son las 5 cosas más influyentes que un equipo comercial debe poseer para triunfar? Por ejemplo, la capacidad oratoria, o sea, ¿qué tiene que tener ese vendedor para ser exitoso? A ver, Ana, ¿me ayudas? No, claro que sí. Creo que, a ver, todo vuelve a recaer en los puntos que creo que ya hemos platicado y que coincidimos todos los que estamos en este panel. Es esa capacidad de conectar con la gente, ¿no? Creo Sí. que también para mí es clave el que pues, te puedas desenvolver, puedas ver cómo le llegas al cliente por el lado bueno y por el lado malo también, ¿no? Y tratar de entenderlo y leerlo un poco mejor. Y sobre todo también cómo hacemos que se pierda ese miedo al no, ¿no? O sea, luego muchas veces como cuando estamos en el mundo de las ventas, híjole, llegamos con una propuesta y decimos, ¿de verdad me va a decir que sí? ¿Me va a decir que no? Ya sé cómo es, vino de malas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es, ¿cómo le perdemos ese miedo al no? ¿Cómo vamos cultivando esa resiliencia, no sé, esas ganas de seguirla rompiendo y no darse por vencido? Para mí es clave en ese tipo de habilidades. Obviamente es a ver, tienes que saber lo que estás vendiendo, ¿no? Tienes que entender y tienes que estar completamente convencido de que tu producto es el ganador. Y sobre todo también, pues tienes que tener en algunos momentos, dependiendo del cliente y la circunstancia, claro, eso es diario, tienes que tener esas habilidades numéricas y analíticas, pues para también poderle decir al, 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 al cliente, tu campaña no funcionó, tu campaña sí funcionó, ¿sabes qué? Te recomiendo. En algún momento hasta nos volvimos como ese tipo de consultores o advisors, ¿no? De cara a qué es lo que quieren. ¿Sabes qué? Hoy no te funciona este tipo de campaña, te recomiendo tal, ¿no? Entonces, creo que va dentro de la madurez del equipo que cada quien va construyendo ese tipo de habilidades, ¿no? Es, repito, la resiliencia, la capacidad de conectar con la gente y sobre todo tener esa honestidad de cómo le hago para de verdad decirle la verdad de una manera bonita, sin que se vaya a ofender de que su campaña no funcionó o para que no me vaya yo a bloquear solito el camino a una próxima inversión. Muy bien, muchísimas gracias. Súper interesante, Ana. Viviana, ¿me ayudas, por favor? Claro. Bueno, retomando un poco lo que mencionaba Ana, creo que es súper importante esta capacidad de conectar con la gente. Un claro ejemplo, uno de nuestros valores como fundamentales de Sofitel es la parte de la cultura del servicio sincero, es decir, que viene desde el corazón. Y un ritual muy insignia de nosotros como marca es el Cusemois, que es lo hecho a la medida. Y es algo que nosotros reflejamos con cada uno de nuestros huéspedes y clientes que se quedan con nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Es realmente poner atención al detalle y a los gustos de cada una de las personas. Y un claro ejemplo que les puedo dar y que me parece muy lindo es uno que tuvimos hace poco, donde tuvimos una boda y uno de nuestros embajadores que trabajan en el equipo de banquetes se dio cuenta que la persona que se estaba casando había sido la ginecóloga de su esposa, de la cual tuvo su hija había sido de alto riesgo y bueno, hoy en día ya tiene 5 años. Entonces, bueno, cuando se dio cuenta de que había sido justo la doctora que realmente hizo nacer a su hija, le pidió que le hiciera una carta dedicada a la doctora y bueno, justo el día de la boda se le entregó y realmente fue un gesto, bueno, increíble para ella, que realmente le tocó el corazón y nosotros es lo que queremos y que al final también logra fidelizar a todos los clientes. Y es algo que realmente cada uno de los embajadores tenemos ese chip ya en el loop y que realmente ha funcionado y te lo digo, es algo que realmente evoca como justo la esencia de la marca, pero creo que también otra parte como fundamental y como lo mencionábamos es colaborar con otras áreas. Yo desde el punto de vista un poco de marketing entiendo la parte comercial, la parte de ventas, que a veces es un poco más complicada, pero que ciertamente es fundamental tener esta comunicación sí o sí. Yo siempre trato de estar con el equipo de ventas de cómo les puedo ayudar, cómo podemos gestionar para alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que tomar en cuenta que al final todos somos un equipo, todos vamos para la misma misión y no es que el equipo de ventas y el equipo de marketing
todos vamos para un mismo objetivo, entonces al final es trabajar sí o sí de la mano, y no nada más con el equipo comercial, sino con todos los equipos que forman parte de la empresa. Pero creo que también otra parte fundamental es el cómo nos ven. Creo que al final nosotros como marca también tenemos muchos lineamientos de imagen, porque al final tenemos como el contacto directo con todos los clientes, con todos los huéspedes, y es sí o sí, al final nosotros reflejamos la parte de lujo. Entonces es fundamental tener estos guidelines de lineamientos, tanto a nivel de habla verbal, como lo decías, ¿no? La parte de la oratoria es muy importante, pero también la parte de la imagen. Entonces, por eso también tratamos de hacer estas capacitaciones, sí o sí, para todos nuestros embajadores. Padrísimo, Viviana. Muy bien. Pues un tema fundamental también es qué hacer cuando los vendedores pues, no logran sus objetivos. ¿Cómo, cómo gestionar esas situaciones y qué implica esto sobre la selección por parte del líder? Aquí le voy a pedir a Roberto a ver si me puede ayudar. Claro, Javier, gracias. Los colaboradores que van mal, que son los que están batallando con sus objetivos, que son los que traen pues resultados negativos o en contra, esos son los que más nos necesitan como líderes. Pues es una parte que destaca mucho Freddy Kaufman en su libro Empresa Consciente. Yo comparto completamente esto. El líder regularmente está muy cercano al empleado estelar o al colaborador estrella, al que si lo logra, a todos nos enorgullece, todo el equipo sale adelante a través de estos perfiles. Sin embargo, el colaborador que no logra el resultado es el que más necesita de los liderazgos. Es una parte complicada porque tienes que buscar esa exigencia, tienes que buscar cómo encontrar, llegar a esos objetivos. Los líderes también en esta parte no tan grata que tenemos como responsabilidad, pues es dar malas noticias, enfrentar estas situaciones que son negativas o son en contra. Regularmente nos rehusamos o no todos tenemos como el talento para poder abordar estas crisis que enfrentamos con los colaboradores, pero siempre también es en lo personal. Yo la experiencia que les puedo compartir de San Marcos es en lo personal tenemos que atenderlo, revisar la cadena que lleva en su día o en su semana o en el ciclo el vendedor o el colaborador, desde que sale de su casa, cómo transita, desde que sale de su casa hasta que llega al lugar de trabajo, si esto está atravesando por un problema, después llega a su lugar de trabajo, si es un vendedor y tiene una unidad a su cargo y tiene un portafolio de productos, y tiene unas herramientas, si están en completo estado o si están en estado completo estas herramientas, si la unidad funciona bien, si el equipo de enfriamiento funciona bien, si su portafolio está completo, si el pedido se lo cargaron completo. Después de ahí, cuando se traslada a la tienda o al lugar en donde concreta la venta, también cómo es este recorrido. Nosotros nos vamos a cómo identificar todos estos eslabones pequeñitos. Regularmente, si es un colaborador que sí ha presentado resultados positivos y ha entregado beneficios a la empresa, está pasando por una crisis o por un periodo negativo, regularmente en uno de estos ciclos es donde vamos a poder identificar qué abordar, qué trabajar con él y finalmente si llegar a un compromiso. En dado caso de que no se cumplan estos compromisos, también muchas veces hasta el mismo colaborador respira, tiene un alivio cuando, por qué no decirlo, puede ser hasta separado de la compañía. Es un beneficio para la empresa, pero es un beneficio también para él. Si lo vemos agobiado, si lo vemos que ha sobrepasado esta situación al colaborador, tenemos nosotros como líderes la obligación moral, diría yo, de sí acercarle todas las herramientas necesarias, pero aquí es como cuando cobra vida esta famosa frase que seguramente todos hemos escuchado: si no puedes, te ayudo; si no sabes, te enseño; pero si no quieres, pues ya es muy complicado mantener la relación laboral. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. Ana, ¿qué nos puedes decir? Listo, creo que estas es las más difíciles, ¿no? Porque a todos nos encantaría que fuera como esa película de Hollywood en donde todo sale perfecto y tienes a un equipo en donde siempre está llegando a sus resultados y todo sale bien, ¿no? Lamentablemente no es así. En el día a día siempre vamos a encontrar esos personajes en donde pues no todo va bien. En mi caso, lo que yo hago es primero entender desde la persona qué es lo que está pasando, qué le está afectando.
¿no? Está pasando por un tema personal terminó con la novia, se está divorciando, el hijo, etcétera, ¿no? Y muchas veces, y lo estaba hablando porque lo hablé ayer, literal, con alguien de mi equipo, es que te escuchen, que sentirse escuchados para ellos ya es como un parteaguas. Y dicen, ay, qué padre, alguien se está preocupando por mí. Listo, ¿no? Esto me motiva voy a darlo más, voy a ir por ese resultado y lo voy a dar todo por la compañía y por mi equipo y por mi líder, ¿no? Entonces, para mí esa es como la primer medicina que doy. Ahora, ya si esto se empieza a convertir en un caso más grave, en donde ya se está descuidando un poco el número, ya está afectando no nada más al resultado de esta persona, sino al resultado del equipo como tal, bueno, entonces es, ok, a ver, amigo, ya hablé contigo una vez, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Ya te eché la mano acá, ¿cómo te ayudo más? ¿No? Entonces, pero ahí yo ya voy acompañado de un RH en donde tenemos que definir un compromiso y ya más, de una manera más formal, por así decirlo. ¿No? Entonces, y ojalá que no, pero pues también coincido con lo que dice Roberto, o sea, puede llegar el momento en el que digas, ¿sabes qué? No estamos en el momento correcto ni en el lugar correcto, o sea, hay que tomar una decisión, ¿no? Que ojalá ese no sea el caso, pero pues como líderes siempre tenemos uno de esos casos en nuestros equipos, pero nada, o sea, yo primero trato de conectar desde la persona para Bien. entender de raíz qué es lo que está pasando y cómo lo está afectando, y sobre todo el extender una mano, luego puede ser siendo la mejor solución para la gente. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, Viviana, ¿me ayudas? Claro, me parece que igualmente un poco retomando lo que decía Roberto, Ana, es muy importante el saber escuchar. Creo que al final también nos damos cuenta que pues pasamos la mayor parte del tiempo en nuestro trabajo, más que claramente con nuestras familias. Entonces tenemos una relación ya mucho más cercana con todos y con cada uno de nuestros equipos. Entonces creo que es fundamental, sí, el saber escuchar, el saber sus necesidades, qué necesitan, qué les gusta, qué no. Pero creo que va más allá, a lo mejor si vemos que alguna persona de nuestro equipo no está funcionando y que realmente es algo que ya se ha ido trabajando, creo que también podríamos optar por pensar y a lo mejor en otra área funcionaría mejor. Y eso ciertamente nos ha pasado dentro de la empresa. A lo mejor está en un área de ventas, en la parte social, pero claramente no le interesa mucho el tema de bodas, por ejemplo, pero funciona bastante bien en otra área, como lo es, que es el contacto directo como al huésped, el hacerlo sentir como en casa. Creo que también habría que ver cómo esa parte de las habilidades y los gustos de cada uno de nuestros embajadores para saber si realmente es él la persona que realmente está funcionando o es la posición en la que está, el área en la que está. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesantes. Ahora sí, todas las respuestas, muchas se asemejan, pero la verdad, súper, súper enriquecedor. Vamos a pasar. Yo antes que nada quiero agradecerles por compartir estas valiosas experiencias y consejos. Y ahora vamos a abrir un espacio para preguntas de nuestra audiencia. Por favor, siéntanse libres de preguntar a cualquiera de nuestros panelistas, y aquí veo algunas preguntas. Voy a empezar con la primera. ¿Qué estrategias comerciales han aplicado para generar una gran experiencia en el cliente? Y esta va dirigida a Ana Daniela. Sí, claro, gracias. Pues lo principal para nosotros en Nu es que, como lo había mencionado, es que los clientes nos amen fanáticamente. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer estos momentos mágicos, dado que son parte de nuestros valores, pues tenemos muchos colaboradores que sí deciden, pues realmente hacer lo más posible para que el cliente se sienta valorado. Entonces, por ejemplo, les cuento una anécdota. Tuvimos un caso donde un cliente marcó porque su perro se había comido su tarjeta de crédito y entonces necesitaba un reemplazo. Y esto suena como película, pero literal el agente de apoyo al cliente no solo le mandó el repuesto, sino que también le mandó un juguetito para su perro. Y lo que hace eso es que crea una experiencia de cliente no solo buena, pero mágica. Y entonces una interacción con el cliente se vuelve no solo
cómo soluciono tu duda o cómo soluciono tu problema, sino que también cómo hago para que luego tú vayas y compartas y recomiendes nuestro producto. Entonces se vuelve en un proceso de ventas también, aunque igual y al principio no lo veíamos de esa forma. Entonces creo que otra vez mencionando como los valores nos ayudan muchísimo a darle esa autonomía y esa libertad a nuestros agentes de servicio al cliente, sobre todo, a que puedan crear estos momentos de ventas, aunque no sea realmente una venta. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana Daniela. Aquí hay otra pregunta súper interesante que dice, la principal problemática que presentan los vendedores actualmente ante un entorno cada vez, ¿cuál es la principal problemática que presentan los vendedores actualmente ante un entorno más competitivo? Y esta parte me gustaría participar un poco, porque yo creo que el reto más grande de un vendedor, primero es entender bien qué vendemos. Y entender bien qué vendemos va más allá de lo que yo de vender un producto o un servicio. Vivimos en una época donde hablamos mucho de escribir los productos y es como si yo llegara al doctor y de pronto le digo al doctor, ¿sabe qué? Mire, es que vengo porque, no, mira, tómate un Pepto-Bismol, tómate esto porque, oye, espérame, todavía no te digo el qué tengo y ya me está recetando. No entendemos bien. ¿Y cómo poder entender exactamente qué es lo que vendemos? La primera pregunta es, ¿qué es lo que vendes? La segunda sería ¿qué me compra mi cliente? Y la tercera pregunta ¿se empatan las dos respuestas? Acuérdate que nosotros somos sanadores de algo. Nosotros estamos para ayudar al cliente y al cliente no le gusta que le vendan. Más que nada lo queremos ayudar. Entonces, la respuesta a la tercera pregunta debe ser clave. ¿Se empatan las dos respuestas? A veces no entendemos antes y la base o el reto más importante de los vendedores es entender bien qué le duele a mi cliente para poderle dar alguna solución, ¿sí? Aquí vamos viendo las preguntas también. Vamos a ver qué otras preguntas en el chat. A ver. ¿Pueden poner en el chat, por favor, sus preguntas? No las veo. Yo sí veo una pregunta, Javier, No, que, aquí no. que me gustaría participar. Adelante. La pregunta es, ¿el cliente siempre tiene la razón? ¿Qué hacer cuando los usuarios requieren o a veces exigen servicios o productos que no son recomendables a sus necesidades, incluso después de presentar argumentos y otras soluciones suficientes? ¿Es recomendable dejar ir al cliente para no afectar la reputación de la firma? Esa es una pregunta, es una intervención. Me gustaría aquí comentar sobre este tema, Javier. Creo yo Adelante. que estamos ya en un mundo comercial completamente diversificado y también segmentado. Voy a empezar por las empresas de consumo. Anteriormente, el gerente de ventas o el director de ventas o la persona de ventas era para todo el equipo de ventas, para todos los canales de distribución. Hoy, bueno, ya desde hace muchos años, hasta en esa figura se ha diversificado de tal forma que lo atendemos por segmentos y hay especialistas en estos segmentos. En el caso de San Marcos, hay un área que se encarga de atender el canal tradicional o el canal del punto de venta tradicional. Hay otra área que se encarga de ver el canal moderno o este mercado moderno que ha venido empujando muy fuerte esta migración de la tiendita de la esquina, de la venta de la tiendita de la esquina. Y hay otro departamento para las ventas de mayoreo, estas ventas de gran escala. Entonces, en respuesta a esta pregunta, mi opinión es, con el dolor que a veces sufrimos los de ventas, yo diría que sí, dejar ir al cliente para mantener la reputación de la firma. No vamos a ir por todos las personas que habitamos en el universo con lo que yo vendo. Eso es lo deseable, pero desde mi punto de vista,
sí tenemos que segmentarlo, sí tenemos que identificar perfectamente nuestro target, porque a la hora de ir por todos los clientes, seguramente vamos a ir dejando de especializarnos y también eso es un riesgo que corremos hacia el futuro de la compañía, en donde ese cliente, como no es nuestra especialidad, vamos a dejar seguramente una mala experiencia aún con la atención y esta mala experiencia pues se va a multiplicar hacia otras personas con las que convive ese cliente. Empezábamos al inicio de la sesión, Javier, mencionabas, el 61% de los clientes se pierden por el servicio según Microsoft. Sí. Todos los que estamos en venta sabemos que es mucho más sencillo capturar o conquistar a un cliente que traerse de regreso a uno que tuvo una mala experiencia con nosotros. Es correcto. A ver, aquí otra pregunta. Perdón, Javier, que te interrumpa, Adelante, que me perdón, sí, gustaría adelante. comentar algo que dentro de la parte de hotelería también para nosotros es fundamental. Nosotros todos los días tenemos un briefing para comentar justo las quejas que tuvimos con los huéspedes del día anterior. Para nosotros es muy importante dar follow-up a todo lo que está sucediendo un día antes y ver de qué manera podemos hacer que realmente el huésped salga con una buena experiencia. Para nosotros 100% es fundamental dar seguimiento a toda y cada una de nuestros huéspedes y no únicamente a los VIP, que luego como que se confunde. La verdad es de que para nosotros es fundamental todos los clientes y todos los huéspedes que tenemos y sí o sí darles una buena experiencia. Y creo que es una parte muy importante como tener estos briefings con todos los equipos relacionados y ver de qué manera podemos como realmente ajustar esa queja y que realmente se llevan una experiencia completa de Sofitel. Muchas gracias. Perfecto, Viviana. Aquí hay una que dice, ¿un CRM de verdad es un apoyo que hace la diferencia o es solamente un extra para tener más control? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere participar? Yo puedo participar, Javier. Muy Me amable. gustaría en esta pregunta, al dueño de la pregunta, yo le diría, como todo lo que es de sistema o lo que es tecnológico o lo que es implementación, depende de las personas. Muchas veces responsabilizamos el software o el paquete o lo que estamos instalando y es el que se lleva pues ahí todas las críticas cuando finalmente las personas somos las que ejecutamos esos paquetes o esos programas. Yo diría que más el CRM en particular, si te ayuda o no te ayuda, es cuál es el equipo que compactas o que generas para que se haga responsable de esa implementación y después cómo te vas colocando objetivos tangibles, que le des trazabilidad a esos objetivos y en el tiempo puedas ir cumpliendo con lo que te prometes. Esto es más o menos en esta, no sé si voy a tratar de ser lo más transparente posible. De entrada les digo, cero ofensivo, pero es como cuando vamos con el nutriólogo, no seguimos al pie de la letra la dieta que nos entrega y después, como no funciona, pues el culpable es el doctor, ¿verdad? Entonces, yo siento que es el paquete revisar primero que cumpla con las expectativas que tú te estás generando y posteriormente sí identificar a un equipo que sabes que se va a comprometer con el proyecto y que lo va a implementar a cabalidad en tu empresa. Perfecto. Una más. ¿Cómo se puede dar aquí dice, retomando la pregunta, el cliente siempre tiene la razón. ¿Cómo se puede dar los puntos clave para comentarle que no se tiene la razón? O sea, ¿cómo decirle en pocas palabras al cliente que no tiene la razón? Ahí me gustaría a mí participar en esa respuesta. Yo desde el punto de vista de digital y cómo nosotros tratamos de hablarle a las marcas para una campaña disruptiva que quieran hacer o una campaña de simple comunicación, sí trato de darle a entender punto por punto es cómo va a afectar esto en el resultado principal que a este cliente le drivea, ¿no? O sea, si le drivea la pura venta y solo quiere hablar de comunicación y awareness y como la parte del upper funnel, les voy a decir, amigo, no funciona. Si no targeteas bien tu campaña, esto no va a funcionar como tal, ¿no? Entonces sí trato de ponerle como los dos lados de la moneda para que también entienda que de cierta manera su decisión puede ser la no adecuada y ahí es en donde el equipo comercial tiene que ser muy savvy en cómo le das manejo a esa conversación, ¿no? Ok,
vamos a darle la vuelta, te estoy dando la razón, pero también te estoy diciendo que el camino correcto es de este lado de una manera más soft, para que al final termine pareciendo su idea, ¿no? Entonces sí es como encaminarlo y ponerle los dos mundos y utilizar nuestro rol de consultores, por así decirlo, y logramos llegar a ese punto medio, ¿no? Ahora, tenemos clientes, todos tenemos clientes necios, ¿no? Y pues va a ser, ok, vamos, y a mí me encanta llegar y decirle, te lo dije, ¿no? Entonces, es una manera muy divertida de pues, decir, amigo, te estoy diciendo la verdad y no me estás creyendo, con eso me tienes que creer y con eso me gano su confianza para que la próxima vez que le esté dando un consejo, me tome la palabra, ¿no? Entonces, es más aquí listo, sé que drivea a mi cliente y sé por dónde hablarle y eso utilizarlo a nuestro favor para llevar la conversación hacia donde nosotros queremos llevarla. Muchísimas gracias. Fíjate que a mí también se me hace, estoy de acuerdo contigo, Ana, porque a veces lo que tienes que hacer es, desde mi punto de vista también, como hacer sentir al cliente inteligente. ¿Qué es esto? Por ejemplo, te dice, oye, es que esto es así, no me gusta este producto. Es buen punto lo que usted comenta. La verdad es inteligente eso que me está diciendo. Es un buen punto el que lo toca. Pero mire, mucha gente que ha pasado por esta situación, ha cambiado estas estrategias por esto y esto y esto. Pero siempre hazlo sentir inteligente, siempre hazlo sentir que tiene valor. Porque si te pones necio y le dices, no, es que lo que usted dice, al contrario, ¿no? Está rompiendo con la comunicación. Muy buen punto, Ana. Muchas gracias. A ver, aquí hay muchas preguntas, pero vamos a tratar de contestar las que más se puedan. Dice, ¿de qué manera podemos utilizar las nuevas tecnologías para mejorar nuestra interacción con clientes y lograr un contacto más efectivo? ¿Quién me puede ayudar aquí? A ver, Ana. Listo. A ver, creo que, y va a sonar raro, sobre todo porque nosotros somos parte de una compañía que es de tecnología como tal, ¿no? Y la verdad, es increíble que la manera de cerrar un negocio sigue siendo con una comida, sigue siendo en una sesión presencial con un café, ¿no? Entonces, para mí el contacto humano es clave. Es clave porque te hace entender a la persona que está atrás de ti y te hace entender qué es lo que lo está driveando en tema, sí, profesional, pero también en ese tema como persona, ¿no? En este mundo, yo siempre me baso en las personas. A final de cuentas, todos tenemos una historia atrás y esa empatía es la que ayuda a que las relaciones mejoren y a que las cosas fluyan de una manera más rápida, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, pero ya en temas de una negociación y un seguimiento a un cliente, esto sigue siendo un tema persona a persona. ¿No? Creo que la pandemia nos enseñó mucho al Zoom y estamos muy acostumbrados al Zoom y a las videollamadas, pero de verdad el regresar a estar sentados enfrente de tu cliente sigue siendo un game changer absoluto. Ciertamente. Muchas gracias. Vamos a ver una pregunta aquí. Javier, La última. Sí. perdón, Adelante. Javier. Estoy viendo yo en las preguntas una que sí está dirigida y me gustaría responderla. Una para mí, Bueno, vamos a dar. dice, Adelante. ok, ¿de qué manera conectas con otras áreas dentro de la empresa para el cumplimiento de los objetivos del área comercial? Muchas gracias por la pregunta. El consejo que yo te puedo dar es que lo hagas personal. Lo hagas personal en el sentido de generar los foros, generar las sesiones en persona con los involucrados de estas áreas. Si no están físicamente en la misma sede, pues hoy nos conectan rápidamente a una sesión de Zoom, alguna conferencia, pero sí tomar este issue que tengan de forma personal con el colaborador o con el jefe del área que esté en cuestión. ¿A qué me refiero? Hoy, pues todos tenemos grupos de WhatsApp, hay infinidad de grupos dentro de la compañía que hacen otros subgrupos de WhatsApp. A veces por ahí queremos resolver
las problemáticas. Yo te diría que vayas con el dueño del otro proceso, si es de logística, si es de marketing, si es de recursos humanos, si es de mantenimiento de vehículos, y generes esas sesiones, tú y tu equipo, con esa persona y con su equipo. En lo personal es lo que más ha dado resultados, porque ves el compromiso ahí en persona o en una sesión así como esta, ves el compromiso de la otra parte también. Y créeme que se van a sorprender cuando empiezas a encontrar estos socios dentro de la compañía. No debería ser esa etiqueta porque supone que todos estamos trabajando hacia el mismo destino, hacia el mismo rumbo, pero se van a sorprender la cantidad de socios que encuentran, de gente que también quiere hacer su trabajo y también quiere apoyar al área comercial. Bueno, Quisiera Ana, también, levantaste la mano, perdón. sí, quisiera también agregar algunas cosas. Creo que es súper importante cuando un área tiene sus métricas, sus metas, alinear esas metas con el resto de la compañía. Entonces, nosotros en Nu tenemos un proceso donde 2 veces al año hacemos una definición de métricas para cada una de las áreas, y es un proceso bastante largo porque no solo tenemos que fijar las métricas para cada área, sino que también alinear donde hay dependencias con otros departamentos. ¿Eso qué es lo que hace? Que la meta ya no es solo una meta comercial, la meta sale siendo una meta comercial y de producto también, o comercial y de operaciones también. Y entonces, a lo largo del año, nosotros vamos monitoreando cómo vamos cómo vamos con el progreso hacia esa métrica, y tenemos muy claro quién, le decimos el modelo RACI, que es responsable, accountable, o sea, quién es dueño de esa métrica, consulted, entonces quién tienes que consultar para ver si es que cómo hacer las cosas, e informar es el último. Entonces, tener responsabilidad clara, pero también saber dónde hay dependencias es súper importante para nosotros. Muy bien, vamos a leer la última nada más. Este se me hace muy interesante también. ¿Qué libro recomiendan para el tema comercial? Aquí es para todos. Ahorita que estás aquí comentándonos, Ana Daniela, ¿qué libro recomendarías tú? Yo les recomiendo mucho tomar cualquier clase que haya sobre como influencia, y sobre todo hay algunos libros muy especiales, por ejemplo, en inglés creo que se llama Getting to Yes, que lo que hace es que, o también Never Split the Difference, que son libros de cómo negociar con alguien y cómo saber que no vas a solo, pues tienes 100 y lo vas a dividir en 2, sino más bien como agrandar el tamaño del pastel, ¿no? Muy bien. Roberto, ¿qué libros? Gracias, Javier. Les recomendaría 3. Uno, ya lo mencioné, Alineación Total, esto de Riamscaden. Esto es para KPIs, completamente recomendable, factores críticos de éxito. Otro que les puedo recomendar es La Ligera Ventaja de Jeff Olson. En el tema comercial es muy importante este libro porque esta ligera ventaja, la esencia, no les voy a platicar claro qué libro, ¿verdad? La esencia es cómo vamos construyendo muchas cosas pequeñitas para lograr el resultado. En las ventas a veces pensamos en una superventa o en una megacontrato que nos exponencie y nos lleve a sacar la pelota del estadio. Este libro de Ligera Ventaja es cómo vamos construyendo muchas partecitas para llegar a esta conclusión. Y finalmente, uno que yo no me canso de ver este libro y periódicamente lo atiendo, Desafío Starbucks. Este es un libro muy interesante que habla de la crisis de Starbucks en el 2007 y cómo enfrentan la recesión del 2008. Lo escribe el dueño, Howard Schultz. Entonces, este libro es completamente recomendable también, Desafío Starbucks, de su director general o del dueño de la compañía. Con estos 3 son los que yo podría recomendarles, Jaime. Muy bien. ¿Quién más? Ana, bueno, ¿quién me falta? A ver, si quieren, yo tengo uno. Sí, por favor, Ana Montera. Este justo se lo acabo de recomendar a mi equipo, sobre todo ahorita que es un equipo bastante nuevo y muy joven, y se llama Más Storytelling, menos a mí qué, ¿no? Entonces, esto les ayuda mucho a construir ese pitch y sobre todo cómo comunican esas ideas y esos contenidos para mantener a sus audiencias enganchadas, ¿no? Entonces, porque muchas veces, pues sí, podemos conocer nuestro producto, pero luego no sabemos ni cómo construir esa historia para venderlo.
Entonces, este yo lo recomiendo bastante, lo leí hace poquito y me gustó mucho y abrió un par de ideas bastante potentes. Entonces, creo que ese puede ayudar mucho para construir la idea que queramos vender. Muy bien. Viviana, Yo sin duda alguna, a mí la verdad es de que me encanta leer a Simon Sinek, que realmente nos habla un poco de toda esta parte del liderazgo, cómo ser un buen líder, cómo aprender justo a motivar y actuar. Entonces, sin duda uno de Simon Sinek sería un buen libro. bueno, yo les voy a recomendar un libro que se llama Venta 101 de Zig Ziglar y les voy a recomendar uno que son las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell, porque a final de cuentas, quien es líder, quien es vendedor, tiene que ser líder. Así es que muchas gracias. Yo agradezco a nuestros panelistas por su tiempo, profundas perspectivas y a todos ustedes por participar activamente. Esperemos que hayan encontrado en este webinar informativo y enriquecedor pues mucho conocimiento que pueda transformar sus negocios. Y antes de irnos, a mí me gustaría que nuestros ponentes nos dieran así alguna frase. ¿Qué es para ti el éxito? Ahora sí, en 2 palabras, 3 palabras, algo muy para terminar. A ver, vamos con Viviana, ya estamos aquí. Yo lo podría como ser feliz. Ser feliz. Muy bien. A ver, Roberto. Disfruta lo que tienes con la gente que quieres. Para mí eso es el éxito. Bien. Ana. Para mí es hacer lo que me gusta. Bien. Eso ya no es trabajo. Bien. ¿Y Ana? Para mí sería crear momentos mágicos. Pues muchas gracias a todos y para mí, si les pudiera decir, para mí la parte de éxito tiene que ver con una palabra que es crecimiento, en lo que sea, pero siempre tiene que haber crecimiento. Pues muchas gracias a todos por la confianza, por haber participado en este webinar. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Bye a todos. Buenísimo.